vamos a continuar con el estudio y el capítulo que tiene que ver con las cuencas. El tema del régimen de protección de cuencas, que yo debo decir que en el proyecto inicial del proyecto del gobierno no traía incorporado un enfoque de protección y conservación de las cuencas hidrográficas. Hay que decir que en el país y en el mundo entero el agua no nace del chorro, nace de las cuencas y llega hasta los hogares a través de un proceso de distribución. Sin embargo, si la ley no contempla un enfoque dirigido a la protección de los ecosistemas y de las cuencas hidrográficas, difícilmente vamos a tener una ley que contenga el elemento de protección y la conservación, es decir, nos vamos a gastar el agua que tenemos en el país, pero no vamos a estar trabajando como Estado para proteger esas cuencas, para que el agua no solamente no disminuya, sino que vaya en aumento. En ese sentido, de las observaciones que hubo aquí en el seno de la comisión por parte de las diferentes organizaciones fue que no podía existir una ley que no tuviera un enfoque principal de protección y conservación de las cuencas, es decir, de nuestros ríos, es decir, de aquellos espacios físicos también de donde el agua se está, en este caso, donde nace. Mire, lo que pasa es que lo hemos venido reiterando en diferentes ocasiones, es que enunciativamente o discursivamente hablar de que el proyecto de ley o la ley que vaya a salir de esta Asamblea Legislativa será lo mejor, que no tendrá un elemento de privatización o mercantilización del bien natural más preciado de los salvadoreños, como es el agua también. En ese sentido, discursivamente, bueno, y es bonito decirlo. Sin embargo, cuando ya vamos a la discusión y a la materialización del estudio del proyecto, nos damos cuenta que tiene algunos elementos que no necesariamente responden a ese discurso. Es decir, ¿por qué? Porque estás privilegiando no el sentir y el pensar de las comunidades, que son las que no tienen agua constantemente, que son las que están pagando su recibo pero no tienen calidad y cantidad de agua. O vayámonos a los casos más extremos de aquella familia salvadoreña que todavía no tiene acceso al agua. En ese sentido, creo que es importante materializar lo que se dice, que hablamos de una ley con un enfoque de derechos, hablamos de una ley que tenga el agua como un bien natural de uso público, entonces, pero no con administración pública, pero sus decisiones van a estar basadas más en el tema de la mercantilización, porque le da roles administrativamente hablando a las autoridades que tienen que ver con establecer contratos, con venta de servicios. Entonces no estamos hablando de un bien que es para el uso de la familia salvadoreña, sino para generar en un momento determinado una mercantilización del bien. Y en ese sentido, el llamado que hacían las organizaciones, que hoy más que nunca creo yo sigue vigente, que tiene que ver a la base 5 elementos esenciales y que son para la población salvadoreña no negociables. Claro, no solamente dejar enunciado que el agua es un bien público, que es un derecho humano, que tenga enfoque de cuentas, un régimen económico justo, es decir, aquel que tiene más posibilidades debe de pagar más, así como también va a hacer uso en mayor cantidad, pero aquel que no tiene las condiciones, también el Estado debe de proveerle el agua y tampoco hacer, en este caso, un mecanismo de mercantilización, sino una priorización del bien. Pero además, en este sentido, la población ha venido hablando de que haya también un elemento de participación ciudadana, y ustedes sabrán, al menos los que le dieron seguimiento la semana pasada, una de las discusiones fue esa, y se centró en por qué no debe de participar las organizaciones en el ente rector. Cuando hablamos de sociedad civil, hablamos de un tema bastante amplio, y cuando decimos quiénes son los de la sociedad civil que van a estar incorporados en el ente rector, que van a tomar decisiones sobre el agua, hablamos de aquellas entidades de la sociedad civil que tienen un vínculo, protección o que han venido trabajando en materia ambiental, porque no vas a mandar a cualquier persona, vea, también ahí. Sin embargo, hay mucho temor en la comisión, en la mesa, al término de las organizaciones. Yo no sé por qué se le tiene tanto miedo a la organización en este país. No sé por qué se le teme tanto a ponerle nombre y apellido a las organizaciones. Más allá de quién sean, cómo se integran,
yo creo que desde el Estado debe de haber un espacio de participación ciudadana. No puedes hacer una política pública que no esté involucrada a la población, si es a ella quien le va a afectar o le va a beneficiar en un momento determinado.